En este capítulo vamos a conocer qué sistemas de medición existente hay en los cambios químicos. Los temas que vamos a tratar en este capítulo son el mol, sus datos básicos y su definición y el número de Avogadro, que es esto exactamente, la masa molar, la masa, cantidad de sustancia y número de unidades fundamentales y finalmente haremos un pequeño resumen de cómo se mide la cantidad de sustancia. Para comprender qué es el mol vamos a dar antes unas ideas generales. Una docena de objetos son 12 objetos, porque todas las docenas tienen el mismo número de objetos, pero no la misma masa, porque todos los objetos no son iguales. Por ejemplo, una docena de caramelos tiene 12 caramelos, y una docena de balones tiene 12 balones. Pero, aunque ambas tienen el mismo número, tienen diferente masa, porque los balones tienen mucha más masa que los caramelos, lógicamente. Y una vez visto a rasgos generales qué es un mol, vamos a ir en detalle. Un mol es una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades, que acordémonos eran la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura y la intensidad lumínica. Por tanto, es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia. Cuando se emplea el mol, las entidades elementales deben especificarse y pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas o agrupaciones específicas de tales partículas. De aquí resulta que la masa molar del carbono 12 es exactamente 12 gramos mol. Por tanto, es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades fundamentales como átomos de carbono hay en una muestra de 0,012 kilos de carbono 12. Un mol, por tanto, es la masa de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de carbono 12 y este número se le conoce precisamente como el número de Avogadro y esta es su representación en moléculas. Todos los moles tienen igual número de moléculas, pero no la misma masa, porque todas las moléculas no son iguales. Por ejemplo, un mol de agua tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de hidrógeno tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas y un mol de agua no tiene la misma masa que un mol de hidrógeno porque la masa de una molécula de agua es diferente a la masa de una molécula de hidrógeno, igual que los balones y caramelos, lo mismo. La masa de un átomo coincide numéricamente con la masa de un mol de ese átomo expresado en gramos. La masa molar, que es la M mayúscula, de una sustancia, es la masa de un mol de dicha sustancia expresada en gramos, por tanto su unidad es el gramo partido mol. Es muy fácil de calcular, ya que su valor numérico coincide con el que tiene la masa atómica o la masa molecular o la masa de la unidad de la fórmula. Por ejemplo, la masa molecular del dióxido de nitrógeno es 46U, por tanto su masa molar será de 46 gramos partido mol. El carbono de 12U, por tanto, es 12 gramos partido mol, el nitrógeno 14 gramos partido mol y así sucesivamente. Vemos que es muy fácil. Para pasar los moles a gramos se usa la siguiente expresión. Vemos la fórmula, n es igual a m minúscula partido m mayúscula, en la que n es el número de moles, la m minúscula es la masa expresada en gramos y la m mayúscula es la masa molecular, la masa de un mol, expresada en gramos partido mol. Por tanto, partiendo de la fórmula de un compuesto, el bioetanol, que esta sería su fórmula, y de las masas atómicas de los elementos que lo componen, aquí las tenemos, podemos calcular dos cosas. La primera es la masa y el número de átomos de cada elemento. Y la segunda es la masa y el número de moléculas del compuesto. Por consiguiente, con los datos de masa atómicas se obtienen las correspondientes masas molares, tanto de los elementos, lo tendríamos aquí, como del compuesto. Y esto lo podemos ver en esta tabla bastante gráfica en la que explica el proceso de cómo multiplicando por m gramos partido mol o multiplicando por Na se consigue uno u otro. En definitiva, ¿cómo se mide la cantidad de sustancia? Pues el mol es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia y una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades, el SI.
y la masa molar es la propiedad física definida como su masa por unidad de cantidad de sustancia y se expresa en gramos por mol. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com.